Octavo y Radio Centro, la captura del Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán en Estados Unidos, es sin duda un hecho de mucha importancia para nuestro país. En particular, el arresto del Mayo Zambada es un golpe de autoridad frente a un personaje que parecía que iba a escapar de la justicia hasta el final de sus días, quizás. Una detención como la que vimos el jueves de la semana pasada necesariamente traerá consecuencias para nuestro país. No solo se trata del reacomodo que se realizará en el cártel de Sinaloa, en su interior y en las demás organizaciones criminales del país. Además, importa la información que un personaje como este pueda facilitar a las autoridades estadounidenses, abriendo la puerta a un procedimiento judicial más amplio. Para discutir sobre este tema, conversamos hoy en el Octágono con Edgardo Buscaglia, profesor investigador de la Universidad de Columbia, a quien le agradezco mucho que esté con nosotros en este espacio. Edgardo, gracias por estar en el Octágono. Te hago la Siempre primera pregunta. siempre un gustazo estar contigo, hermano. Gracias, Edgardo. Publicaste un Twitter donde dices que la captura del Mayo es un golpe institucional de Estados Unidos en contra de las redes criminales compuestas por políticos en México. ¿Cuál es el alcance de la red de protección política del Mayo Zambada? Y si sería esta la antesala de un proceso judicial que involucre quizás a políticos mexicanos importantes. Bajo condiciones normales, sin impunidad política pactada por los partidos, tú tendrías un maxi proceso como los de Italia, en el caso de Mayo Zambada. Maxi proceso quiere decir que cientos de políticos y empresarios son procesados al mismo tiempo, en la misma sala, en un juicio oral, donde el pueblo ve cómo se hace justicia contra sus políticos y empresarios mafiosos. Pero en México ha existido desde hace décadas un pacto político de impunidad mafiosa. Ahora, una muy buena pregunta. Si tú lees los testimonios de Vicente Zambada, el hijo del Mayo, cuando brindó testimonios ante la justicia norteamericana, cuando es procesado, ahí vas a entender un poco lo que él describe. Él mismo lo describe. Millones de dólares al mes destinados por el Chapo Guzmán y la organización de Zambada a políticos mexicanos. Lo dicen la descripción judicial de Vicente Zambada. Nosotros mismos hemos estado trabajando durante los últimos 18 años en México, desde la época de José Luis Santiago Vasconcelos, el que estaba como titular, viceprocurador de la UEDO, que era la unidad especializada contra la delincuencia organizada, que murió en el avionazo, recordarás tuyo, del 2008. Y ese hombre me dio acceso, nos dio acceso desde entonces a causas judiciales en donde estaba el cartel de Sinaloa involucrada, y siempre encontrábamos políticos involucrados que a José Luis Santiago no le dejaban investigar ni impulsar causas, o sea, lo bloqueaban para que no entre esas áreas. Él iba hasta donde lo dejaba, en un ambiente institucional como el mexicano, donde no hay independencia judicial, donde los jueces y fiscales son sirvientes del político de turno. El hombre valientemente hacía lo que podía. Entonces, ahí, desde allí, seguimos haciendo, realizando muestras de expedientes y nos encontramos con una gama de políticos al más alto nivel y gente como Genaro García Luna, donde ya hay una sentencia contra García Luna por trabajar para el cártel de Sinaloa. Y desde entonces hemos estado tratando de ayudar, brindándole información a fiscales norteamericanos para que expandan su conocimiento en el impulso de causas desde Estados Unidos para abarcar a toda la red política posible. Y fíjate tú que, de acuerdo a los mismos dichos del abogado de Zambada, en estos últimos días, después de su captura, él da cuenta que iba a haber una reunión en Culiacán con un político muy famoso, creo que uno de sus apellidos es Cue, en donde era diputado federal, había sido rector de la Universidad de Sinaloa. Fíjate tú que el cartel de Sinaloa es una red criminal institucional, política, no es una red criminal dedicada al tráfico de drogas como se lo caricaturiza. Es una organización criminal dedicada a miles de negocios legales, negocios de la construcción, agropecuario, aguacates,
lo que quiere, farmacéutico, y a negocios ilegales, la compraventa de seres humanos, migrantes, drogas, armas, falsificación de moneda, pesca ilegal. Hay 23 tipos. Entonces, es una mega empresa criminal presente Así en es. 72 países del mundo. La DEA dice 54, son 72. Adelante, Wow. Hernán. Edgardo, de acuerdo con la información que presentó la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, las autoridades de Estados Unidos no participaron activamente en la entrega, sino que solamente recibieron la información de que Joaquín Guzmán López iba a entregarse en El Paso, Texas, y que venía con el Mayo. Cuando hablas de un golpe institucional, como has dicho tú, ¿te refieres a que esta habría sido una operación encubierta del gobierno estadounidense? Mira, es una operación de inteligencia. Una Ajá, operación de inteligencia no quiere decir militar, no quiere decir invasión, quiere decir que inteligencia es información, claro. información operativa, donde hay alguien del cartel de Sinaloa trabajando para inteligencia norteamericana, no solo limitada a la DEA, porque la DEA tiene capacidades muy mediocres de inteligencia, sino ahí tiene que haber estado el FBI, alguna agencia de seguridad nacional, donde hubo un contacto de meses previos entre esta persona que lo entrega al Mayo Zambada y los órganos de inteligencia norteamericanos, donde no necesariamente tiene que haber soldados o funcionarios norteamericanos en suelo mexicano. Esto se puede hacer a control remoto en la medida que los que lo entregan al Mayo Zambada se ocupan del trabajo sucio, no realizado por las agencias americanas. Eso quiere decir, por ejemplo, si en el caso de que hayan asesinado a los guardaespaldas del Mayo Zambada como parte de la captura del Mayo y de la entrega posterior. Una vez que se realiza este operativo, planificadísimo además, tuvo que haber sido planificado durante meses, después hay un avión o dos aviones que paró o no paró en Sonora, eso después se va a determinar a través de la investigación, eso va a saltar durante el juicio oral, si es que hay un juicio oral y no arregla Zambada antes, y ahí se lo entregan a las autoridades norteamericanas a cambio, obviamente, de enormes beneficios procesales, inmunidad en algunos de los casos puede llegar a dárseles. No sabemos todavía porque esa decisión no fue tomada por el Departamento de Justicia. Pero no se Claro. imaginen que necesariamente tienen que haber agentes americanos en suelo mexicano. Pudo haber estado agentes de inteligencia. Pero digamos que esto es muy factible con base en antecedentes de la mafia italiana, la rusa, que una facción del cartel de Sinaloa, a cambio de inmunidad, a cambio de beneficios y a cambio de que no se les toque sus patrimonios sucios, entregan a un padrino de padrinos como es el Mayo Zambada, un hombre de 76 años que se pasó 60 años sin tocar la cárcel. Ya que es un caso, es una operación de inteligencia, como dije el otro día, en donde a los mexicanos, al gobierno mexicano se lo mantuvo totalmente aislado por la corrupción política y la Claro. corrupción institucional prevaleciente en México, ¿no? ¿Qué repercusiones crees que pueda tener el arresto de estos dos personajes políticas y de muy diversa índole? Ya, tú en tu análisis periodístico, Hernán, al comienzo lo empezaste a decir muy bien. Va a existir una pugna violenta, muy violenta, entre las diferentes facciones de la red criminal sinaloense, muchos muertos. El Mayo contaba con muchísimas lealtades dentro de esa organización, lealtades no solamente en México, sino en Centroamérica y Europa, en donde van a existir muchos ajustes de cuentas y un reposicionamiento de los liderazgos. El directorio quizás tenga a algún miembro, algún hijo del Chapo Guzmán que quede por ahí, pero no creo que eso suceda. Va a existir una nueva revolución interna con enorme cantidad de violencia, lamentablemente, para la población civil mexicana. Eso es de esperar. Segundo, va a haber mucha presión para que el mundo, o sea, el Departamento de Justicia, el fiscal Garland ya anunció hace 3 semanas que él quiere irse contra la red de protección del cartel de Sinaloa, la red política y empresarial. Por lo tanto, uno puede derivar de esas palabras que va a intentar impulsar causas penales contra la clase política mexicana, de la misma manera que hizo Estados Unidos cuando impulsó causas penales contra los políticos del cartel de Cali y de Medellín, Pablo Escobar, etcétera,
Recordarás que hasta el presidente Semper se le quitó la visa, se fue investigado por financiamiento ilegal de campaña cuando él era presidente. O sea que es muy posible que Garland, si lo dejan trabajar sin el veto del Departamento de Estado, que siempre está preocupado por la estabilidad en las relaciones políticas y comerciales, y por lo tanto muchas veces frenan a los fiscales americanos para que no se vayan con todo contra políticos importantes. Si lo dejan trabajar a Garland, es muy posible que veamos el inicio de un maxi proceso. Y a veces eso crea presión en los países cuyos políticos están involucrados con estas redes. En Colombia comenzaron los maxi procesos contra políticos de Colombia, donde más del 67% del Congreso colombiano fue procesado. O sea que uno esperaría una cosa similar en México como ocurrió en Italia, donde cuando se lo detuvo al Totorrina, que era el equivalente a Zambada, decenas de políticos fueron procesados, senadores, diputados, ministros, así que es algo que uno esperaría para que tengamos el comienzo del fin de esta pesadilla que padece México. Uno esperaría o uno querría. Pero a ver, Edgardo, más allá de lo que pueda pasar con el cártel de Sinaloa, ¿qué puede pasar con relación a otros cárteles a raíz de lo ocurrido, de lo ocurrido? ¿Será esta quizás una oportunidad para que el cártel Jalisco Nueva Generación pueda cubrir algunos de los huecos que deje el Mayo y Guzmán López? ¿Podría generar movimientos en otros cárteles? ¿Qué te imaginas en ese sentido que pueda pasar? La delincuencia organizada de origen chino está intentando generar sirvientes dentro de México. Son redes criminales poderosísimas que reflejan el poder económico de China. Están involucrados en el tráfico de personas, tráfico de migrantes, el tráfico de productos farmacéuticos, mucho del fentanilo, que tú sabes que está causando una epidemia de muertes en Estados Unidos con 70.000 muertes por año, cosa que lo hace un tema electoral, el tema del Mayo Zambada y el tema de la entrada de fentanilo a territorio norteamericano. Las grandes acusaciones de Trump contra Biden eran básicamente que Biden no hacía nada para frenar el flujo de fentanilo. Esta detención del Mayo le va a dar un punto a favor de Biden en su puja electoral, a Biden-Harris, ¿no? En su puja electoral, Kamala Harris. Ahora, los chinos están intentando crear sus propias redes criminales que les sirvan, por ejemplo, en el tráfico de pesca ilegal, enormes, cuantiosas toneladas de pesca ilegal están siendo traficadas hacia China, hasta ahora con participación del cartel de Sinaloa. El cartel de Sinaloa se va a tener que cuadrar estando más debilitado después de una puja interna ante las redes criminales chinas que operan con impunidad en México. O sea que tenemos que salir de las viejas definiciones de carteles mexicanos y empezar a pensar que las redes criminales chinas van a estar mucho más activas controlando los tráficos hacia Estados Unidos a partir del debilitamiento del cartel de Sinaloa. Y después hay redes criminales como las del Mencho, que también se van a beneficiar en parte debido a la debilidad y a las pugnas internas que van a existir dentro del cartel de Sinaloa. Así que eso en parte responde a tu pregunta, Hernán. Gracias. Pues ya veremos, Edgardo Buscaglia, muchas gracias por estar en el octágono y espero tenerte de vuelta pronto. Felicidades, es siempre un placer verte. Saludos a la audiencia. Gracias.